Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Tristán Bertíñez, director del Centro de Estudios Andaluces y director del Museo de Autonomía en el sitio en el que hoy me encuentro, para inaugurar y presentaros a todos, a todas, esta magnífica exposición en la que nos encontramos hoy. He querido ante todo, espero que estéis todos muy bien. En pleno verano hemos querido invitaros a disfrutar con nosotros de la inauguración de esta exposición que tan felices nos hace a todos dentro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. La muestra que vamos a ver hoy es Recuerdos de viaje, historia del souvenir en Andalucía, que es una invitación a viajar por nuestra tierra a lo largo del tiempo a través de los objetos que sus visitantes fueron adquiriendo para recordar la experiencia del viaje. Esta muestra que vamos a visitar hoy de una manera muy actual reúne más de un centenar de piezas de diferentes épocas y estilos, en los que hay que citar álbumes de fotografías, sombreros, cerámicas, prendas indumentarias y arquitecturas miniaturizadas de los principales monumentos. Nos complace hoy presentaros esta muestra virtual que el Museo de la Autonomía de Andalucía ya acogió esta exposición desde el pasado mes de diciembre y que lamentablemente tuvimos que cerrar al público antes de lo debido al problema de la pandemia del COVID-19. Pero con el fin de difundir al público esta interesantísima propuesta que ahonda en la imagen de Andalucía en el exterior, el Centro de Estudios Andaluces ha querido transformar esta exposición temporal en una exposición permanente dentro de nuestra página web y la ha transformado en una exposición virtual 360 grados para poder acercarse, como si uno prácticamente estuviera allí, a esta exposición y acercarse a piezas tan especiales como las que van a ver a continuación. Además del medio centenar de obras y objetos de la exposición, están fotografiados también en calidad de imagen elementos explicativos e interactivos de la exposición en varios idiomas, tanto en español como en inglés, con lo cual nuestra intención es darle una difusión tanto nacional como internacional. Para hablarnos, obviamente, hoy de esta exposición, ¿quién mejor que la comisaria, que la profesora Rocío Plaza Orellana? Rocío es, además de colaboradora habitual ya de la Fundación, es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y en la actualidad es profesora del Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes también de la Universidad de Sevilla. Ha formado parte como investigadores de los proyectos Museum, Imagen Artística de Andalucía e Imagenam, la imagen de Andalucía en Europa, entre el 1800 y el 1829. Actualmente se encuentra trabajando en el proyecto titulado Identidad y Construcción Cultural de Andalucía, Arte y Turismo, entre el 1839 y 1939. Se doctoró con la tesis titulada Espectáculos escénicos en Sevilla de 1795 a 1825 de la Universidad de Sevilla en el año 2001 y ha dedicado su labor investigadora a la historia de los espectáculos escénicos nacionales en el siglo XVIII y XIX, a la historia de la moda, a la pintura andaluza de costumbres del siglo XIX y a la literatura de viajes por España entre el siglo XVIII y XIX principalmente. Temas sobre los que ha realizado diversas publicaciones, varias de ellas en el Centro de Estudios Andaluces, como la historia del souvenir o Viaje a un Oriente Europeo, Patrimonio y Turismo de Andalucía, 1800-1920. Pero antes de pasar la palabra a Rocío, para que nos guíe sobre este fascinante viaje, sobre nuestra historia y cómo nos ven y nos vemos, quiero trasladar un agradecimiento muy especial a todas las instituciones prestatarias y a los coleccionistas privados, sin cuya generosidad esta muestra nunca habría sido posible.
Permítame, por favor, que lo cite de uno en uno. Museo del Traje, Museo de Arte y Costumbres Populares de Sevilla, Museo Casa de los Tiros de Granada, Diputación de Granada, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Fundación Focus, Sevilla, Fonoteca de la Universidad de Sevilla, Biblioteca de Universidad de Sevilla, Rocío Plaza Orellana, Pilar Albarracín, Manuel Zapata e Ildefonso Vergara, además de Francisco Javier Espínola, Juan Dog de Ediciones Sangre, Francisco Alfonso Fernández de Alborox, Manuel Jesús Roldán Salgueiro e Ildefonso Vergara de nuevo. Muchísimas gracias de verdad a todos por haber hecho posible esta magnífica exposición. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y te paso la palabra a Rocío. Por favor, Rocío, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias, Tristán. Muchas gracias a todos los presentes por compartir estos momentos tan emotivos de inaugurar la exposición y tan interesantes. Vamos a adentrarnos por un viaje. Vamos a empezar a viajar con la exposición por Andalucía. Nos vamos a mover en el tiempo, sobre todo en el tiempo. Vamos a empezar en el siglo XVIII y además también nos vamos a marchar por toda la geografía andaluza para ver, bueno, pues cuáles son aquellos objetos en los que los extranjeros, los visitantes, en sus orígenes mostraron un interés especial y convirtieron en pequeñas piezas que tenían que albergar para ellos la titánica tarea de recordarles una vez que llegaban a sus países de orígenes todas las emociones que habían recogido en Andalucía. Para ello es importante que tengamos en cuenta y sobre todo piensen cuando se adentren en esta exposición virtual, en la primera sala, lo importante que es conocer cuáles son las circunstancias del viaje de todos y cada uno de ellos en las distintas épocas. Si esto empieza en el siglo XVIII, en el siglo XVIII hay una forma distinta de viajar a la que tenemos en la actualidad. Y el souvenir, el objeto recuerdo, depende muchísimo exactamente de los medios de transporte, de las capacidades de embalaje o equipaje y de los caminos que hay que recorrer. Por ello, esa sala primera, donde vamos a empezar a hablar de las primeras piezas, está dedicada a la aventura del viaje y a las herramientas que ellos trajeron para acercarse hacia esos objetos que después portaban en sus equipajes. Los medios de transporte son fundamentales, las herramientas para acceder a esos objetos, como son las guías, los hoteles, la evolución de los hoteles, el estado de los caminos para saber por qué adquieren en unas zonas objetos o souvenirs más que en otras, en fin, un mundo complejo que a través de esta exposición pues intentamos desvelar pues de alguna manera paso a paso, camino a camino, de la misma forma que se va viendo o que ellos vivieron, ¿no? De la misma manera que ellos lo fueron viviendo. Por eso en esta primera sala pues pueden ver maletas, pueden ver guías de viajes, las etiquetas de viajes que vamos a ver ahora, las cámaras fotográficas, distintas cámaras fotográficas que fueron portando para atrapar el instante, para atrapar ese momento, para atrapar ese monumento o esa persona a la que conocieron. En definitiva, esa primera sala, ahí pueden encontrar todos los elementos que les va a llevar a emprender este largo viaje hasta nuestros días por una Andalucía que tiene ya en la historia de su souvenir más de 200 años. La primera pieza que vamos a estudiar, que vamos a quitar, es un libro de viajes. Ese libro de viajes es el libro de Louisa Tennyson, que se llama Castilla y Andalucía, que fue publicado en 1853 por Richard Bentley. La literatura de viajes, los libros de memoria, son el primer referente que tienen los viajeros que aún no han venido para crear las expectativas necesarias para poder después desear tener o llevarse aquello que les recuerde de alguna manera, bueno, primero ese encuentro y después, una vez que se marchen, que les recuerde el viaje vivido. En definitiva, la primera herramienta para crear expectativas sobre el souvenir. Este libro es muy importante para la historia del souvenir, el libro de Luisa, porque es un libro donde aparecen referencias específicas sobre tiendas de souvenir, sobre talleres de artesanos, sobre piezas concretas que ella compra, encarga y que después se llevaría a Inglaterra. Y además porque es representativa
de los libros de viajes femeninos, que son realmente las grandes herramientas para donde encontramos la mayor información sobre la literatura, perdón, sobre los souvenirs, la historia del souvenir. ¿Por qué los libros de viajes femeninos? ¿Por qué los libros de las británicas? ¿Por qué este de Louisa Tennyson? Porque las inglesas, cuando viajaban, que provenían, igual que sus maridos, de unas clases sociales elevadas, con unos niveles intelectuales altos y una elevada formación, guardaban como ellos la expectativa de dejar memoria de sus viajes. Ellas, pues, tenían necesidad de volcar, también para un tipo específico, que es el femenino en la literatura, de volcar sus inquietudes, todos aquellos vivencias que habían tenido, las relaciones que ellos habían establecido sobre lo leído en el país con lo que realmente se encontraron, pero prestan una especial atención a otro tipo de elementos. Ellas prestan atención, pues, a los tejidos, a las ropas que ven en los bailes, a las personas con las que se relacionan, desde las personas que contratan para el servicio en las casas, quien les sirve o le atiende en la mesa, aquel que canta por la calle, el artesano al que van a comprar el abanico, aquel que le confecciona los guantes. En definitiva, un pequeño mundo del que van recogiendo elementos de la cotidiana que se convierten estos libros, los libros generalmente de las británicas, en las fuentes más importantes, más ricas que la de los hombres. Los hombres escribían memorias con un carácter más enciclopédico, más denso, donde intentaban, pues, de alguna manera, asentar, pues, unos conocimientos dentro de lo que, bueno, pues de lo que es un ámbito científico, de lo que se esperaba de ellos, ¿no? Estaba dedicado, pues, lógicamente a otro tipo de público. Un libro como el de Louisa Tennyson, que acabamos de dejar y al que vamos a volver a lo largo de esta exposición en varias ocasiones, porque nos ofrece mucha información, pues nos ofrece, como les digo, pues una imagen muy interesante sobre los talleres de los artesanos del barro de los tipos populares de Málaga, por ejemplo. Vamos a pasar también a la siguiente, otra de las imágenes interesantes que pueden ver en esta sala, que son las guías de viaje y que tienen una clara diferencia con respecto a libros como el de Lady Louisa o los libros de memoria. En la exposición pueden ver tres guías concretamente Baedeker, las guías Baedeker de 1900, 1909 y 1920. Las guías de viaje tienen la diferencia con respecto a los libros de memoria, que carecen, pues, que son impersonales, es decir, son exactamente, pues, un libro donde aparecen recogidos los caminos, los mapas, los hospedajes, carentes totalmente de ese toque personal, de vivencia, de carácter anecdótico, simplemente va dirigiendo, pues, hacia los diferentes lugares en los que se pueden encontrar todas las necesidades cubiertas y que se empiezan a desarrollar, pues, en el mundo, pues a partir de 1836, cuando empiezan a aparecer las primeras guías Murray, las primeras guías que realiza el editor británico John Murray y que para Andalucía y concretamente para España llegan en 1845, que es cuando las crea, para la primera guía nos la crea John Murray, la crea para los británicos en 1845, que es un libro revolucionario dentro del ámbito de la historia del turismo andaluz, porque ese libro, esa guía, es la que todo lo que allí contiene, pues va llevando a los viajeros que van viniendo por todos los espacios que se consideran de interés, no solamente de alguna forma lo que puedan ser, pues, los monumentos más importantes de las diferentes ciudades, sino también, pues, de los hoteles, de los caminos, de aquellos bailes que están de moda o no, aquellos bailes que merece la pena, de la música, del teatro, en definitiva, de lo que son los aspectos sociales y de diversión de todas y cada una de las ciudades. Las guías Murray, por tanto, nos sirven para los lectores británicos y los viajeros británicos, que son mayoritariamente los que vienen en un primer momento, porque son además también los que tienen un mercado editorial más potente. También nos vendrán los franceses a partir de 1859 con las guías Hachette, y después vienen las guías Baedeker, como las que tenemos, que son las guías alemanas, que empiezan a aparecer ya, pues, bastante más avanzado el siglo. Nosotros nos empezamos a encontrar ya a finales del siglo las primeras guías alemanas, pero que tienen la particularidad de convertirse en las guías a finales del siglo más importantes, porque se traducen al inglés y porque se traducen también al francés. Las guías Baedeker, que son las que pueden ver en la exposición, incluyen
de una forma muy detallada de todas las ciudades andaluzas, pues los elementos de souvenir que son más interesantes de adquirir en cada una de las ciudades en las diferentes tiendas de esos años que se encuentran pues ubicados en las diferentes ciudades. Y siguen, como les digo, todos esos modelos europeos. Bueno, estas guías van a encontrar también posteriormente otro competidor, ya cuando avance el automóvil, que son las guías Michelin. A partir de 1910 empiezan ya las famosas guías de André Michelin, que se crean pues para realizar viajes por Andalucía, bueno, que en Andalucía son sobre todo para viajes en bicicleta y en automóvil. Bien, también son muy interesantes las guías locales que empiezan a aparecer en las ciudades para el desarrollo de los souvenirs, no solamente las que traen ellos, sino las que los hoteles les ofrecen, las guías de las guías de los cronistas locales que en cada una de las ciudades andaluzas van apareciendo en fechas distintas. Ahí pues te vienen los nombres, los listados de todos los artesanos, de todas las tiendas, de todos los productos que venden, quiénes son los cicerones, quiénes son los guías, y que son guías que se ponen también al servicio en los hoteles y que conviven y las manejan los extranjeros, los turistas y los cicerones que los acompañan como herramientas para conducirlos hasta los souvenirs. Y nos vamos a adentrar y vamos a avanzar en el tiempo hasta los viajes transatlánticos, hasta las famosas etiquetas de los hoteles, hasta las maletas y hasta los viajes que nos van a traer la etapa de esplendor del souvenir. Eso que están viendo en pantalla y que teníamos en las vitrinas, son un conjunto de etiquetas de hoteles que se colocaban sobre las maletas. Empiezan a aparecer en paralelo al desarrollo de los grandes viajes transatlánticos, especialmente los grandes viajes que provienen y que atraviesan que vienen desde América, que traían sobre todo a viajeros adinerados, ricos, que venían a recorrer todo el territorio europeo y que se acercaban hasta los confines de Andalucía, hasta el sur de Europa, y en Andalucía pues prácticamente siempre hasta la Alhambra y después, bueno, pues a Sevilla, Córdoba, y se iban moviendo Ronda, se iban moviendo Cádiz por los diferentes espacios de la geografía andaluza. Ahí pueden ver la maleta, esos interesantes que las había de muchos formatos, los proporcionaban los hoteles y eran a la vez una publicidad de los hoteles, ellos los colocaban de esa manera, eran hoteles de lujo, el hotel de lujo se desarrolla en paralelo a los viajes transatlánticos, precisamente, competían con el resto de los hoteles de las grandes ciudades europeas, los hoteles andaluces, que empiezan, si lo ven, a aparecer a finales del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, crean estas preciosas etiquetas y los viajeros las colocaban y seguían su viaje por Europa y se convierten en un souvenir también en sí mismo. Las etiquetas de los viajes, de los hoteles, empiezan a desaparecer a partir de los años 50 cuando estos viajes transatlánticos, estos viajeros de las altas clases sociales que gastaban y que consumían pues también un tipo de souvenir costoso y de lujo, como veremos más adelante, pues empiezan a decaer y sobre todo cuando se empieza a desarrollar pues un turismo distinto, que es el que viene inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, que es el turismo de las clases medias. Entonces, esto ya en los hoteles empieza poco a poco a desaparecer. Aunque en España, sobre todo, las podemos ver hasta los años 60 en los hoteles de la costa malagueña, que se siguen todavía produciendo muchos de estas preciosas piezas que servían en sus orígenes, como les digo, para las etiquetas de quienes venían en los grandes transatlánticos. Nos vamos a adentrar ahora por el tiempo de los grandes viajeros románticos para ver cuáles son los objetos en los que ellos fijaron su interés, que despertaron su interés primero y para ellos fueron especialmente atractivos, porque van a ser los objetos tradicionales, los objetos que van a permanecer vivos hasta nuestros días, cambiando en aspectos no siempre definitivos, pero bueno, evolucionando en definitiva con la historia de la propia Andalucía y de la propia sociedad andaluza. Los viajeros románticos van a ser los pioneros, y ahora lo vemos, de este consumo de objetos que se van a ir transformando en lo que vamos a llamar el souvenir. Y lo van a hacer a partir, sobre todo, del año 1840. Ellos lo van a convertir en lo que llamamos souvenir en la actualidad y van a hacer lo posible
lo posible, quiero decir con ello, precisamente por la demanda que van a establecer, para que el paso de estos objetos que se desarrollan, como vemos, artesanalmente, las pueden ver, todos son piezas artesanales realizadas por maestros sastres, zapateros, por todo tipo de artesanos, de la cerámica, del barro, hechos, pues, sobre todo en un periodo de tiempo concreto, hechos por encargo. Van a pasar con ellos de ser piezas realizadas por encargo, muy pronto, a ser piezas que ya estaban dispuestas en las tiendas y en los talleres de artesanos, esperándolos para que se los llevaran de inmediato. Es decir, pasar de la demanda a tenerlos dispuestos para ser consumidos. Y eso va a ocurrir en un periodo, como vamos a ver ahora, a través de algunos objetos, muy rápido. La primera pieza que vamos a ver es esa que tienen ahí, que es un marsellés, esa chaquetilla masculina que tienen maravillosa del Museo del Traje. Esa pieza nos viene a indicar que los primeros elementos que interesan a los viajeros no están expuestos en las tiendas, aunque ellos las van a adquirir primero a los artesanos y después las van a ver en las tiendas. Los primeros objetos de interés los van a encontrar en los paseos, los van a ver en los paseos al atardecer en las ciudades, los van a ver sentados en los palcos en los teatros, van a encontrarlos por las calles, en las ferias, en las romerías, porque los van a encontrar puestos en la ropa de vestidos, en los trajes, entre las manos, los abanicos, en las fiestas, en la guitarra, en todo tipo en los sombreros que portan. Es decir, son piezas que salen y que están vivas de la cotidianidad de los andaluces a partir en los años 1840, que a ellos les va a asombrar cuando vienen. Y les va a asombrar, ¿por qué? Porque desde el siglo XVIII las modas francesas de alguna manera, se habían extendido por toda Europa en las grandes capitales, también en España, pero en Andalucía, y ellos se dan cuenta, aún en las grandes ciudades andaluzas, pervive todavía, en unas más que otras, la presencia viva en las calles de muchas prendas tradicionales, diferentes, que ellos consideran genuinas. Los románticos consideran lo diferente un elemento atractivo y digno de interés. Ese marsellés que hemos visto, ahí tienen las guitarras, también pueden verlas, y ven esas guitarras que se fabricaban en Cádiz, sobre todo, que son las famosas, las navajas de Córdoba o de Sevilla, castañuelas, todas las guitarras, piezas, abanicos, todos estos elementos los vamos a ver en este tiempo, como les digo, primero comprados a artesanos y después en tiendas. Vamos a ver la pieza del marsellés, porque les quiero explicar algunas cuestiones de esta prenda. Si se fijan, cuando los extranjeros, les voy a decir algunos nombres de extranjeros que se hacen un marsellés, que son muy famosos porque lo cuentan en las memorias de sus viajes por Andalucía. Un marsellés se hace Théophile Gautier y se lo diseña, le cose el patrón y se lo borda un maestro sastre, un maestro granadino. En 1840 le hace un maravilloso marsellés de terciopelo azul y le borda un precioso en seda de colores, un precioso ramillete de flores. Un marsellés se compra Alejandro Dumas en Sevilla y lo hacen los dos, o lo hace el pintor Edward Lundgren, o lo hace George Borrow, y lo hace Richard Ford, y son tantos y tantos los extranjeros que nos dejan sus memorias, pintores, músicos, escritores, que se colocan estas chaquetillas, lo hacen para acudir a los bailes. Es una prenda y para ir a las romerías, que ven que los hombres la siguen portando, cuando van a los bailes los hombres las llevan y ellos adquieren una, o bien se las confeccionan los maestros, los sastres, si tienen el tiempo suficiente, o bien, como les digo, a partir de 1842 ya tenemos referencia en Sevilla de que se podían adquirir prácticamente completas. Alejandro Dumas la adquiere, si lo ven en sus memorias, en un momento. Es decir, él llega y la compra en la ciudad, no tiene que esperar. Y va un que lo organizan concretamente los periodistas del periódico La Giralda. Entonces, bueno, pues como ven, se adornaban de muchas formas, se bordaban, se le colocaban caireles o alamares, se trabajaba sobre todo los puños, la zona frontal o se bordaba la espalda. Otra pieza muy interesante que adquieren es un sombrero que tiene que ver mucho también con lo que les estoy explicando, que es el sombrero castoreño, y que tienen también, ahí lo pueden ver, también llamado este sombrero castoreño o sombrero de Calañés también,
Es un sombrero tradicional, este concretamente es de Sevilla, que se llevaban a los bailes, se lo llevaban los hombres, un sombrero masculino, y que se convierte en una pieza fundamental, sobre todo en los años 50, porque tiene mucho que ver con el desarrollo del flamenco, de los bailes de jaleo, de las fiestas, esas fiestas primeras, de los bailes, de esa etapa flamenca inicial, porque en bailes como de jaleos como puedan ser el olé o el vito, son bailes de mujeres, las mujeres, las bailadoras, acostumbraban a bailar rodeadas de estos hombres, de estos extranjeros que acudían a las fiestas, y era una parte o uno de los pasos característicos. En algún momento determinado, pues los hombres iban brindándole el sombrero y ellas iban jugando con los sombreros que los hombres les iban dando, hacían mímica o, bueno, pues hacían o improvisaban determinados pasos con ellos, de todo tipo, iban moviendo esos sombreros, iban eligiendo el sombrero de aquel hombre que les interesaba hasta que finalmente se quedaban con uno y se lo ponían en la cabeza. Y esto lo vamos a ver ahora en otra imagen, que también está en la exposición, para que entiendan claramente la relación de las prendas con la fiesta y el por qué se va convirtiendo en un objeto que es capaz de atesorar una vivencia feliz, es decir, un souvenir, que ese es el objetivo, en definitiva. Este magnífico grabado aparece en el libro de Louisa Tennyson, es una pintura o parte de una pintura del pintor sueco Eero Lundgren, que colabora con Louisa Tennyson en su libro que hemos visto al principio, de Castilla y Andalucía, y que recoja este baile del vito, un baile, como ven, un baile de este grupo gitanos bailando el vito, donde la pueden ver a ella con ese sombrero que acabamos de ver, está jugando, se lo está poniendo, se lo está quitando. Pueden ver también un castoreño, aunque es de otro tipo, el que tiene el hombre puesto, y cómo, bueno, pues se desarrollaba este tipo de baile con ellos, ¿no? La relación de todos estos elementos que se convierten en los souvenirs más preciados inicialmente. Esto sería, de algún modo, los aspectos o los elementos que se derivan de las fiestas, de la diversión, de lo específico y cotidiano, de lo específico y también de lo especial dentro de lo que parece lo cotidiano en la Andalucía romántica. Más cotidiano es el abanico, que también empieza a desarrollar. Vamos a ver una pieza de abanico. Tenemos muchas que pueden apreciar, ¿no? Esta es más avanzada, pero pueden ver en el tiempo para que vean cómo son estos abanicos que se adquieren como souvenir, porque sobre el país, como pueden ver ese país, esta es una pieza que refleja, como pueden ver, el país es el tejido, o a veces también de papel, sobre el que se disponían pues escenas generalmente relativas a la tauromaquia, escenas de baile, escenas de la vida cotidiana andaluza, o este tipo, escenas de venta, de bandolero. En estos abanicos, pues se podían adquirir, los había de todo tipo, los había de materiales costosos, con encaje. Ahí pueden ver por ejemplo, es de papel, que es lo que les iba a comentar ahora, o los podía ver de papel, como que se vendían en la calle. Podemos ver ahora la imagen, si les parece, vamos, una imagen para que lo puedan ver en la calle, sobre una pintura de García Ramos, cómo se vendían en la calle estos abanicos, esta preciosa pintura de la Ilustración española iberoamericana de García Ramos, ¿no? Vendiendo estos abanicos con esta temática. Estos son abanicos de papel. Se podía vender en las calles y también en las tiendas. 19 y en los primeros años del siglo XX empiezan a aparecer en las calles, en las tiendas, las grandes lunas de cristal y los escaparates como este que vende Carlos Rubio, donde se exponían como si fueran cuadros los países de los abanicos con todas estas escenas para el consumo turístico. Esta sería una tienda con lunas para que puedan ver de finales del siglo, principios del siglo XX, características que se ubicaban en las calles principales de todas las ciudades andaluzas, en las calles donde el trasiego comercial pues era superior y también el paso de los extranjeros. Pero me gustaría enseñarles algunas de las referencias que tenemos más antiguas también de las tiendas. Quiero enseñarles, pues, y les voy a comentar también para que vean las tiendas donde se compraban las prendas en el romanticismo, que son las tiendas de los maestros sastres.
Aquí pueden ver la tienda de Santiago García, maestro sastre, de una litografía. Esto es la calle actual Mateos Gago de Sevilla. Es un fragmento de una litografía que representa la Giralda, que publica Roberts, el británico que estuvo en Andalucía en el año 32, para su libro en su colección de sketches del año 1837. Y si se fijan, se toma la molestia de poner Santiago García, maestro sastre. Esto es muy pequeño, pero te indica la importancia de estas tiendas donde se ofrecen productos de indumentaria, especialmente marselleses, abanicos, también se venden en las tiendas, pero no en esta concretamente, pero también las adquieren en las tiendas con mostrador. Todavía no han aparecido las lunas de las que acabamos de ver. Y les voy a leer un pequeñito texto que tengo aquí de Isabella Romer para que vean cómo estaban estas tiendas primeras antes de llegar a las tiendas de las lunas, que la tengo por aquí. Un día, dice Isabella Romer en el año 1842, este fragmento del grabado es del año 37, dice: un día cuando fui atraída hacia la famosa tienda donde se hacen los hermosos trajes de toreros, Sevilla es tan famosa por la superioridad de estos trajes que los que se visten en Madrid siempre están hechos aquí. Y pregunté por el precio de una espléndida chaqueta de terciopelo azul que llevaría bordados bajo el puño. Me pidieron una suma equivalente a 80 libras esterlinas por toda la prenda, mientras nuestro Cicerón me informaba que su precio real era de 50 y que todo se debería pagar cuando estuviera terminado. Aquí pueden ver en el año 42 cómo se venden en estas tiendas que no tienen lunas de cristal, no son nada más que los bajos con un mostrador y un portón. Se entra y el artesano la vende hasta que a finales de siglo, con la aparición ya de las grandes lunas de cristal, que empiezan a aparecer con motivo de los grandes bazares parisinos, londinenses y de las grandes tiendas, empiezan a aparecer las grandes lunas de cristal, los grandes escaparates, ya a finales del siglo, principios del siglo XX en Andalucía también, empiezan ya a colocarse sobre esas vitrinas para que vean las tiendas cómo se van de una manera, digamos, adaptando para la exposición y para el reclamo de los turistas. Bien, una cuestión importante en el paso del tiempo y a la que nos llevan también las tiendas es la evolución del turismo a partir de 1872, que es fundamental para la historia también del venir en Andalucía. ¿Por qué? Porque a partir de 1872 se organiza el primer viaje a España, lo organiza la agencia de Thomas Cook. El primer viaje de viajeros en grupo, el primer viaje organizado procedente de Gran Bretaña, llega en ferrocarril con un itinerario marcado, con los billetes comprados, con los hoteles reservados y con un agente a su servicio para resolverle todos los problemas que se pudieran derivar de todas de la estancia en todas las ciudades que tenían y de todos los hoteles y de todos los lugares por los que se iban a mover. Bien, venían de Madrid llegan a Córdoba, de Córdoba a Sevilla y de Sevilla a Granada. Con este viaje, realmente el turismo. ¿Por qué? Pero, ¿qué es lo que nos afecta y por qué esto nos lleva a hablar en relación a las tiendas y a la modificación del consumo del souvenir? Porque si bien una de las tiendecitas, como la que hemos visto antes, esa que hemos visto del maestro sastre, accedía una inglesa como Isabella Romer a mirar las chaquetas que ya estaban preparadas para que algún extranjero o alguien las pudiera adquirir, pero viene una extranjera sola. A partir de 1872, en una tienda entra un grupo de extranjeros para consumir o comprar o adquirir con esas guías que llevan tiempo funcionando los souvenirs aconsejados en esos lugares que aparecen señalados en sus guías. Y eso quiere decir que en una tienda, después de mirar esos escaparates que ya estaban montados, entran 15, 16, 17 extranjeros que no pueden esperar a que les hagan una chaqueta durante 10, 15 días un maestro sastre, o casi un mes, que es lo que le tardó a Théophile Gautier, que se desesperó, el sastre de Granada, sino que lo tienen que adquirir en un momento determinado. Por eso, a partir de 1872, progresivamente, lentamente, pero ya a finales del siglo, empiezan a convivir esos productos artesanales con ese proceso cada vez mayor de industrialización
lenta de todos estos productos y de esta creación cada vez mayor de todos ellos, de esta seriación de productos. Y nos vamos a adentrar también en la importancia dentro del objeto turístico de la fotografía y de la tarjeta postal. Vamos a verlo con una imagen muy importante, que es la imagen de Chorrojumo, en Granada. Aquí pueden verlo dentro de un gabinete fotográfico. Les voy a hablar un poco para hablar de él, para entender los gabinetes fotográficos y también la posterior conversión de las imágenes en tarjetas postales que se distribuían por todas partes, ¿no? Y que tenían una difusión muy superior a las imágenes fotográficas, pero se trasladan, como les digo, estas mismas imágenes a tarjetas fotográficas. Vamos a hablar de ellas, de cuándo empiezan a aparecer, por ejemplo, las tarjetas postales, cuándo empiezan a formarse y dónde los primeros gabinetes fotográficos, qué tipo de imágenes realizan. Y concretamente lo vamos a centrar en esta que tenemos, aunque en la exposición se pueden detener en muchas más que hay, ¿no? Sobre todo tarjetas y otras imágenes de los gabinetes fotográficos, de interiores, imágenes exteriores, que se centran en aquellas imágenes sobre todo de interés para el consumo turístico también y que se venden, que son básicamente monumentos, sobre todo los grandes monumentos, escenas de baile, muchas escenas de baile. Los gitanos se convierten también tanto en escenas exteriores como de interiores o en imágenes fotográficas muy demandadas por los consumo como fotografía, dentro de los grandes, para ser adquiridos los grandes estudios fotográficos como los de Garzón, Bochí en Sevilla, o Garzón en Córdoba, Sevilla y Granada, Loren, etcétera. Es decir, las grandes imágenes fotográficas o las imágenes fotográficas se adquieren. En estos estudios fotográficos también los extranjeros se introducen, ahora después veremos otra, y los visitantes se introducen, se disfrazan y se fotografían, ahora lo veremos, que también es muy interesante como producto de consumo turístico. Y también veremos imágenes como ahora del baile, pero me gustaría que entiendan, por ejemplo, en el caso de Chorrojumo, que es muy interesante porque es muy específico. Chorrojumo acabamos de verlo, él había sido modelo del pintor Mariano Fortuny, se llamaba Mariano Fernández. Él vestía un traje tradicional, ven, de majo, que está compuesto por el marsellés, que ya que hemos visto, tenía fajín, calzón, polainas, tenía ese catite, el sombrero, y se dejaba fotografiar por los extranjeros. Hay muchísimas imágenes de Chorrojumo y se dejaba, por una parte, se colocaba en la Alhambra, se movía en el entorno de la Alhambra, allí se dejaba fotografiar por los extranjeros, cobraba por dejarse fotografiar, vendía también las fotografías que él se había realizado en los estudios de Garzón, en los estudios próximos, en los estudios granadinos, y después también se convertirá su imagen en parte como en la de los bailes de tarjetas postales que él mismo vendía. En el caso de Granada es una imagen icónica de lo que es la historia del souvenir granadino y también de la historia del souvenir andaluz, ¿no? Porque tenemos pues un elemento muy interesante como es la pervivencia de este traje masculino convertido en imagen de souvenir, cuando ya prácticamente ha desaparecido su uso en la vida. En Sevilla, por ejemplo, se mantienen esas imágenes pues en las escenas de baile. El maestro Otero vestía ese traje de majo en las imágenes fotográficas, incluso que aparecen en su famoso libro de bailes de 1912. Es decir, este traje se mantiene vivo a través de las imágenes fotográficas porque se convierte también en un importante souvenir. Y ahora vamos a pasar a los mantones. Vamos a pasar a los mantones de Manila. Los mantones de Manila aparecen. Los mantones de Manila, esta pieza concretamente, que es una belleza extraordinaria por la calidad por el juego y la belleza del color, los matices, los tenemos prácticamente convertidos en una pieza primero de adquisición y de interés nacional
pues desde a lo largo del siglo XIX, especialmente a finales del siglo XIX, y con el comercio transatlántico, sobre todo, se convierte en una pieza de interés turístico para viajeros adinerados. El mantón de Manila estos mantones desarrollan sobre todo su comercialización durante la exposición iberoamericana, debido precisamente a esa cantidad de viajeros que llega durante la exposición en el año 29. Pero su evolución es interesante y les voy a explicar no ya solo todo lo que tiene que ver con, eso no entra dentro, aparición, etcétera, sino con lo que tiene que ver con en quiénes la visten, quiénes la portan y cómo va desde las mujeres españolas de la clase alta, de las señoras aristócratas, que son las que las adquieren en el siglo XIX en un primer momento, cómo estos mantones bordados pasan después hacia las primeras mujeres trabajadoras que con sus jornales los pagaban con muchísima dificultad, como son las cigarreras en Sevilla, y después todas las grandes señoras del flamenco, bailadoras y cantadoras, y las grandes artistas que las compraban con mucho trabajo y eran para ellas pues la gran prenda y lo mejor que tenían para poder actuar en los cafés o en las fiestas. Y finalmente cómo se convierte en una pieza también de adquisición de nuevo, gracias a los viajes transatlánticos y a los grandes viajes, porque no olviden que el peso y la dimensión de estos grandísimos mantones que necesita y que requiere de unos transportes y unos embalajes especiales, ¿no? Es decir, ya más avanzado el tiempo, pues nos lo iremos encontrando. De nuevo, cómo se convierte en una prenda para vestir, pero sobre todo también es adquirido, pues, por ejemplo, por los británicos como una pieza de decoración en los años 20, en los años 10, como un textil decorativo en sus grandes casas, en los salones, sobre los pianos, sobre los sillones adquiridos en Andalucía con ese objetivo. En el caso de España es muy interesante y hay que detenerse como es una pieza que está viva, es una pieza que pasa a la imagen fotográfica convertida en souvenir gracias a las fotografías precisamente que se hacen de flamencas y cigarreras, y cómo es una prenda que visten las señoras aristocráticas que va perdiendo su uso a partir de 1870 con ellas. Las aristócratas se quitan los mantones a partir de los años 70, en parte porque se desarrolla el polizón y no va bien con el polizón. Y también en parte porque a partir de 1880 empiezan a adquirirlo las mujeres de la clase trabajadora, por lo que ellas terminan abandonando esta prenda como pieza de vestir, ¿no? Esto lo cuenta muy bien Benito Pérez Galdós en Fortunata y Jacinta, que nos viene a decir que cuando Fortunata se puso el mantón, Jacinta se lo quitó. Pero como es muy interesante desde este plano de consumo a nivel nacional, su conversión en souvenir, su adquisición por las señoras extranjeras y después, al final, otra vez de nuevo, su conversión en una gran pieza de consumo, tanto por extranjeros como a partir sobre todo de la exposición iberoamericana y por supuesto hasta nuestros días como una pieza más estupenda de complemento de la indumentaria. Y ahora nos vamos a marchar a otra de las grandes piezas que va a evolucionar pues desde el romanticismo, que son los barros malagueños, de los que tenemos pues, a lo largo de todo el siglo XIX, que son las piezas de barro, que es otro de los grandes productos que tenemos de tipos populares, que adquieren los extranjeros mayoritariamente y que se destinan en un principio desde Málaga a la exportación. Desde los años 50 se están exportando a Gran Bretaña y aquí tenemos esta pieza tan interesante, estas dos piezas de titulares, concretamente de estos guitarristas, lo ven vestidos con la ropa tradicional, que pueden ver y que se realizaban en primer lugar en Málaga, porque Málaga es el gran centro creador de todas estas piezas. Concretamente se dedican a la exportación desde un taller que había en los alrededores que es el taller que tenemos en Málaga, que lo tenemos, me van a perdonar porque que lo tenemos en Málaga en los alrededores de la catedral. Había dos importantes talleres donde acudían los británicos que los habían visto previamente en Inglaterra. Entonces ellos iban a comprarlo
bien en uno o en otro, especialmente con el de Cubero, donde adquirían estas piezas y si los tenían listos, compraban escenas de tauromaquia o escenas como las que pueden ver generalmente de baile, majas vestidas o bandoleros, majas a caballos con los bandoleros, etcétera. Un repertorio amplio de tipos populares que en algunos de estos estaban cuando iban a comprar las escenas, pues como nos lo cuenta muy bien Luisa Tennyson en sus memorias, que acude a los artesanos de los alrededores de la Catedral de Málaga y tiene que ir a dos distintos porque la escena de tauromaquia que quiere no la tienen disponible y la termina encontrando ya preparada concretamente en la tienda de José Cubero, que es donde la compra. Estos barros malagueños de tipos populares que se adquieren especialmente por los ingleses y que son un reclamo que viene desde Londres, desde donde se está pidiendo, se desarrolla también inmediatamente después en otras capitales que tienen también fuerza turística y un gran músculo turístico desde este momento, como son Granada, son los barros de Granada, que también desarrollan tipos populares, o los barros de Sevilla, cuya tienda de Andrés Peña, que estaba en la Plaza de San Francisco, se dedicaba también a la comercialización de estos productos populares. No perdamos de vista estas piezas porque van a estar con nosotros hasta el siglo XX y pues prácticamente van a cambiar sus materiales, flamencas, las piezas relacionadas con la tauromaquia, por productos pues, que las tenemos en la exposición, que se crean inmediatamente, como son las preciosas muñecas de Marín, que están realizadas, por ejemplo, son piezas que son entre artesanales, la indumentaria, piezas ya que están hechas en serie, pero ya realizadas en plásticos y en tejidos, es decir, que combinan todo tipo de materiales, pero cuyos inmediatos herederos, pues originarios, o sea, ellos son los herederos de estas piezas originarias malagueñas, que después también nos encontramos en esas preciosas figuritas granadinas pequeñas, esas piezas de Astiberri, que también pueden ver en la exposición, que son las figuras de barro pequeña de tipos populares que se heredan de este impulso inicial de tipos románticos y que todavía, bueno, pues está vivo a lo largo del siglo XX y que tenemos muchas y diversas en la exposición para que ustedes las puedan ver. Pasamos a la exposición iberoamericana de Sevilla, donde me gustaría enseñarles, aquí pueden ver y explicarles el por qué. Tiene una sección también la exposición. Tiene una sección porque la exposición iberoamericana se concibió como un escaparate. Bueno, es una exposición iberoamericana, como saben, que se inaugura el 9 de mayo del 29 y se clausura el 30 de junio de 1930 y fue un impulsor del turismo por la cantidad de turistas que acoge, especialmente latinoamericanos, y como impulsor y creador de nuevas imágenes vinculadas con el souvenir y de nuevos productos turísticos para el consumo del souvenir, fue muy importante. No solo porque se desarrollan los mantones y se vende, por ejemplo, pueden ver aquí un mantón de esta época, también precioso ese mantón que tiene negro al fondo, maravilloso de Foronda. Pueden ver todo tipo de piezas, sino también porque se hacen piezas específicas, además de las tradicionales, donde empiezan a reflejarse las imágenes nuevas que se han creado durante la exposición iberoamericana y que tienen que ver con el mensaje que la exposición pretende crear. La exposición intenta aunar, dentro del proyecto expositivo político que se impulsa a partir del año 25, que lo impulsa el general Primo de Rivera, intentaba aunar los valores históricos tradicionales, bueno, pues con los valores históricos tradicionales, pues con impulso hacia la modernidad también de la ciudad, pero sustentado sobre todo sobre la convivencia de esto, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, todo esto lo podemos ver reflejada en un pañuelo muy interesante que se vendió y se comercializó como souvenir en la exposición, que lo tenemos ahí, donde pueden ver conviviendo las imágenes tradicionales con la gran creación arquitectónica. Aquí lo pueden ver. De la exposición iberoamericana pueden ver los pabellones que se empiezan a aparecer, bueno, empiezan a venderse imágenes de todos los pabellones,
de las que se crean, de todas las arquitecturas que se crean de todos los diferentes países que participan, pero sobre todo de la Plaza de España, que la pueden ver como la gran arquitectura nueva, moderna, creada en ese momento, conviviendo con la Giralda y la Catedral y la Torre del Oro, toda esa imagen romántica al fondo y con toda esta construcción de azulejos tradicionales que nos evoca pues y todo ese mundo, ¿no?, islámico que nos vincula con la Alhambra, que nos lleva a Córdoba, que nos lleva pues a todo el legado andalusí, granadino, y bueno, pues que aúna pues lo tradicional y lo moderno en esta pieza dedicada sobre todo, como les digo, al turismo. En la exposición iberoamericana, por ejemplo, y ya para darles, que también lo tenemos, un ejemplo, surgen nuevos souvenirs. Por ejemplo, los souvenirs religiosos, de las grandes imágenes religiosas. Tenemos una pieza muy interesante también en la exposición para que lo puedan ver. Empiezan a desarrollarse, a adherirse a los pañuelos, a los tejidos, las imágenes de gran devoción de la ciudad, y se empiezan a adquirir, sobre todo vinculados con los viajeros nacionales, ¿no? Pueden ver ahí una de las imágenes. Se adhieren a las imágenes, a cajas, con todo tipo de usos, cajas de tipo decorativo, pañuelos, y este sería otro. Y otra imagen con la que me gustaría ya como pieza concluir, aunque que nos va a llevar hacia, aquí pueden ver toda la continuación, los años 60, la comercialización de los trajes, cómo sigue su evolución. Pueden ver ese traje de flamenca que empieza a desarrollarse sobre todo en el siglo XX, a partir de los años 20, precisamente de la exposición iberoamericana, cuando se empieza a convertir en una pieza, pues que todas las mujeres empiezan a llevar ya a las fiestas y a las ferias, sobre todo andaluzas, sobre todo, y empiezan a poderlo adquirir, y se empieza a vender los mantones, las postales. Pueden ver todo como en los años 60, cuando empieza el gran desarrollo del turismo, esas piezas tan bonitas, y que son, como pueden ver, piezas de barro en una dimensión más pequeña, pero que todos conocemos y que todavía las podemos disfrutar y que forman parte de ese legado antiguo romántico que tiene tanto que ver con los barros malagueños, y que están pues a una escala más pequeña, en una producción mayor, y que se han extendido pues a lo largo de los años 50, 60, las muñecas de Marín, que las pueden ver, que también tienen una gran difusión nacional e internacional como pieza de souvenir, y que sigue dentro de esa línea de la traslación de los tipos populares del baile, de los trajes, especialmente en ese momento en el que el desarrollo del turismo se multiplica con la aparición, bueno, pues de las clases medias y del desarrollo del turismo nacional en los años 60, de las grandes campañas turísticas, y que terminamos en la exposición. Vemos cómo en nuestros días, pues muchas de las imágenes no solo han seguido, puesto que esto es una exposición que se dedica sobre todo al desarrollo del souvenir tradicional, en una pieza como la fotografía de Juan Don, la tarjeta postal, que pueden ver aquí, que es una pieza muy interesante porque, fíjense, aúna la arquitectura última, una arquitectura contemporánea, en el caso de Sevilla, como puede ser esta vista de que nosotros lo que llamamos las setas del Metrosol Parasol al fondo con la Giralda, y que es tan parecido, al menos a mí me lo parece, a la imagen que hemos visto de la exposición iberoamericana, en la que conviven ese pañuelo, en el que conviven la arquitectura moderna con la arquitectura tradicional, en una imagen dedicada, que esto es una tarjeta postal para ser enviada como recuerdo del turismo, del viaje y de la experiencia turística. Esta imagen, y puesto que han estado y ahora van a adentrarse con todo el tiempo del que quieran disponer por todas las salas y ver todas las piezas, podrán ver pues en ese recorrido cómo
conviven, cómo han surgido los elementos tradicionales o esos souvenirs tradicionales y cómo han ido conviviendo con la evolución de la sociedad andaluza. Cómo la evolución de la sociedad andaluza y con su vida, con su historia, ha ido evolucionando y esos souvenirs han seguido con ellos, ¿no? O esos elementos han seguido con ellos. Por eso nosotros, y esta imagen está aquí, hemos dado también paso pues se ha abierto una ventana para el futuro también de un camino que sigue desarrollándose, donde aparece también la voz de los artistas andaluces que han creado obras relacionadas con el souvenir, donde nos quieren llevar a la región sobre las dificultades, sobre las contradicciones que pueden surgir, sobre la relación en la coexistencia entre la tradición y la modernidad en estos elementos. Aquí tienen, por ejemplo, claramente sobre, bueno, pues la dificultad de condensar pues la identidad andaluza en estos objetos tradicionales, ¿no? Esto es una historia del souvenir tradicional, esto es una historia del viaje por Andalucía hasta nuestros días y de objetos artesanales, muchos de ellos convertidos en auténticas obras de arte. Y nada más, espero que este recorrido lo disfruten, ahí lo tienen para que lo puedan disfrutar siempre. Gracias. Perdón, que no se me escuchaba, disculpad el micro. Que muchísimas gracias, Rocío. Si disfruté cuando inauguramos la presencial, ahora lo he degustado con muchísimo más parsimonia y con muchísimo más gusto. Vamos a dar a continuación ahora paso. Vamos a abrir el chat para que las personas que quieran que estén asistiendo en un número importante, tengo que decir, para encontrarnos en una tarde de verano aquí en Sevilla, las personas que quieran hacer sus preguntas, quieran trasladarnos tus preguntas, nos las hagan a través del chat. Pero para empezar, Rocío, comentabas al hilo de tu exposición que parece claro que las primeras tiendas de souvenirs, ropa, pequeñas piezas de barro, etcétera, españolas se abrieron en Andalucía. ¿Fue así o había también, o se tiene constancia de que hubiera en otros sitios donde también se hubiera? Y otra cuestión, ¿ocurrió lo mismo con las tiendas de postales, por ejemplo, y de fotografía de viajeros ataviados como majos o como moros? Los primeros de España son los de aquí de Andalucía. ¿Crean escuelas o tienen imitadores después en otros gustos? Esto siempre es muy importante. ¿Quién empezó, no? ¿Quién empezó? Las tiendas, por ejemplo, de abanicos, mantillas, están sobre todo, por ejemplo, en Madrid hay tiendas, hay en Barcelona, Valencia, en todo el Levante, bueno, están distribuidas por aquellas ciudades grandes que tienen una importante afluencia turística también y de viajeros, ¿no? Antes de llegar a Andalucía, pues lógicamente van haciendo escala en ciudades que tienen pues también este tipo de productos porque están vivos, las mantillas siguen su uso, los abanicos, etcétera. Todas estas tiendas están abiertas. Lo que ocurre es que cuando llegan, nos lo cuenta muy bien Teófilo Gautier en el viaje, cuando llegan a partir de 1840, cuando llegan y han recorrido o han ido a Madrid antes, Barcelona, o se han movido por una parte importante de las grandes ciudades, o por ejemplo Valencia, cuando llegan, por ejemplo, a Jaén, que puede ser, o a Córdoba, uno de los primeros lugares cuando vienen de Madrid, o Granada, si llegan por la zona del Levante, se dan cuenta de que en estas ciudades existen todavía muchas prendas tradicionales vivas en las calles, que se las encuentran en los paseos, porque se están usando, todavía las tienen en los armarios y las usan para las fiestas, para las romerías, forman parte de la vida social de los andaluces. Y eso hace que se incentive y se transforme en un producto de interés para ellos, porque no lo han visto. Ellos, con fortuna, han podido ver esos productos, esas prendas, en los teatros importantes de Londres o de París, viéndoselo a los bailarines españoles
que han estado bailando en los escenarios, que bailaban con ellos. Por ejemplo, con los portugueses bailan los hombres. Claro, con fortuna, pero vivos en las calles no lo ven. En 1840 todavía están vivos, en 1850 todavía. Es cierto que a medida que avancemos en el tiempo, van a ir perdiendo cada vez más espacio diario y queda reducido solamente a las fiestas y a los festejos y a las romerías, por ejemplo, ¿no? A las fiestas de carácter popular, donde se acostumbraba a ir a caballo con el marsellés o, bueno, en fin, forma parte de la celebración. Y vivo va a seguir. Ahora cuando vamos de viaje, o por lo menos antes cuando íbamos de viaje, íbamos a sitios, veíamos que los souvenirs eran muy parecidos, sobre todo en las tiendas típicas, ¿no? Vemos que los souvenirs son muy parecidos, pero antes no sé si era igual y todo el mundo buscaba ese mismo tipo de prendas en los atuendos que comentas, los postales, o hay diferencias o había diferencias entre los souvenirs que los viajeros recogían, por ejemplo, en Francia o en Inglaterra o aquí en España. Con respecto al tipo de objetos que adquirían, o... Sí. Aquí vienen a comprar nada más que lo que es de aquí. El resto, además, a Gautier coge una indignación horrorosa. Ellos, por ejemplo, los franceses o los ingleses no les gusta, no compran nunca algo que tienen allí. Primero, por ejemplo, una inglesa no puede comprar, o sea, un sombrero, que sería lo más interesante para una inglesa, y que a ellas, pues, a los niños, por ejemplo, en Granada, Sevilla, Cádiz, tenemos muchas, cuando los veían tenían una horrible costumbre en los años 50 que era tirarles naranja a las inglesas, que ellas las cuentan en anécdotas, es decir, parecía como un juego acertarle al sombrero, una cosa que tú la lees y dices, y ellas lo cuentan horrorizadas, ¿no? Pues claro, es algo extraño. No, ¿existen sombrererías? Existen. ¿Para quiénes? Para las señoras. Son tiendas pequeñitas. Eso no lo vienen ellas jamás a comprar. Pero vienen a buscar el abanico, la guitarra, las navajas. Las navajas las compran los hombres. Y son navajas muchas que están pues trabajadas por auténticos artesanos, que son más como las que tenemos en la exposición, que es una navaja sevillana de 1850 aproximadamente, que incluso se vendían en los ferrocarriles. Por ejemplo, el Mundo de Amisis compra una navaja cuando viene de viaje de Córdoba. En el tren de Córdoba se le montan desde Madrid y le venden una navaja. Entonces, ellos compran solo los productos que son característicos. Además, hay muchos que no hemos mencionado, por ejemplo, los productos alimenticios, que ellos los adquieren aquí, pero no se los pueden llevar, que son muy interesantes. Por ejemplo, las frutas escarchadas, los productos de gastronomía, que sí te hablan muchas veces de ellos, pero que no es posible por los medios que hay podérselos llevar, ¿no? Muchos se quedan perdidos y se quedan en el consumo aquí. Vale, nos preguntan también, ¿hasta qué punto el traje típico influye en el atuendo del baile flamenco o viceversa? ¿Y qué origen tiene desde el punto de vista, desde este punto de vista, el traje bolero de Cádiz para bailar la escuela bolera, por ejemplo? Todo, lo influye todo. Es el traje de baile, tanto el masculino como el femenino. Se puede bailar con cualquier cosa, claramente. O sea, y tenemos referencias de bailar con cualquier cosa desde el principio del siglo, con lo que hay. Pero digamos que el traje de lujo, no de lujo, sino el traje de espectáculo, que se convierte en traje de espectáculo, es el traje de majo y el traje de maja, que es con el que se va a los teatros de Londres, que es marsellés, polaina, en el caso del hombre, fajín, el catite, o que quitan el sombrero, y después lo que es en sí mismo, lo que son las calzas, los calzones. ¿Por qué? Porque no hay pantalones, no hay botas, no hay chaquetas, eso lo tienen ellos. No les llama la atención el conjunto, el baile y la ropa, va unido. Al menos como producto de interés extranjero. Sí. Ellos son capaces, por ejemplo, los ingleses son por eso se adquieren los sombreros, porque los ingleses son muy detallistas, sobre todo las inglesas, en distinguir qué baile es cuál. El olé del Vito, el jaleo de Jerez, del jaleo de Cádiz, del jaleo del Puerto, eso lo distinguen ellos perfectamente. ¿Por qué? Lo ven, lo preguntan, lo han visto en el teatro
y se paran en las ropas, pero no hay distinciones en las ropas. Las ropas son las mismas. Si están en un baile privado, ellos... Es lo que hemos visto en las cigarreras y en las flamencas. Las flamencas invierten en los mantones porque ese es su reclamo. De alguna manera. Es así. Esa es la gran prenda. Es ahí donde está toda la inversión. Por eso se fotografían con esos mantones en los que han dejado todo el dinero que hayan podido ganar nunca jamás. Maravilloso. Son prendas muy, muy caras. Porque esa prenda es la gran atracción. Que las viste a ellas y viste su arte, claro. Pregunta sobre la exposición en general y sobre la historia del souvenir en particular. Dice, ¿hay una renovación o reinterpretación del souvenir, pero algún objeto que hayamos perdido para siempre? ¿Y hay alguno que haya pasado de una generación a otra? ¿Objetos que hayamos perdido para siempre? Bueno, hay algunos que están protegidos para siempre, gracias a Dios. Por ejemplo, los camaleones, que se llevaban camaleones. Tenemos noticias, claro, animales que se llevaban. Richard Tui se lleva 3 camaleones y le llega vivo 1. Animales, monedas, de las monedas que se vendían en las excavaciones. Bueno, las excavaciones en Itálica, en las ciudades antiguas, en los antiguos legados romanos que habían emergido. Las monedas se vendían en la calle, en las puertas, para verlo, se las vendía a la gente, los restos. Entonces, claro, esto no es que lo hayamos perdido, es que lo tenemos, evidentemente ya no es Eso sería ejemplo. Y después las comidas que no se podían llevar en su momento, tampoco las comemos en la actualidad. ¿Hay alguna comida ahora que comentan que has comentado también antes los productos típicos de aquí, de Andalucía? ¿Hay alguna comida que causara furor o que fuera especialmente buscada o un tipo de alimento que fuese especialmente perseguido? No sé, como a lo mejor ahora el jamón. Por los extranjeros que nos visitaban. Pues en el siglo X, ya más antiguo, en la actualidad ya no podemos tomarlo pero por ejemplo en el siglo XIX realmente la gastronomía española que ellos consumen, las fondas, es un tipo de alimentación que les llama la atención, pero con la que tampoco conviven demasiado bien, porque tiene mucho ajo y son sabores muy fuertes, especiados, con los que ellos no están acostumbrados. Hablamos de gente de clase alta que está acostumbrado a un tipo de comida cuyo parámetro es la comida francesa o británica a la que ellos acostumbran. Entonces, pues una comida con ajo, aceite, tocino, es decir, determinados lo consumen, lo prueban, lo desarrollan y lo escriben, pero ya está. Porque después, pues en la propia Andalucía, entra la cocina francesa también, entra la pastelería francesa, que tan potente es, crea sus propios productos y también, pues, lógicamente, abre su propio mercado entre las clases altas y burguesas. Entonces, también, igual que la ropa, se ve influida por todo ello, por las modas de sus iguales, de alguna manera, llegar a estas clases altas españolas y medias, pues es una cuestión de tiempo que ellos vayan adoptando también todas las modas de París en todos los ámbitos. Para ellos es algo puntual que queda relegado a cosas específicas. Muy bien. Hay una pregunta también interesante. Dice, me gustaría saber si existe una modificación del souvenir tradicional con la globalización o globalización. Sí, globalización. Es decir, esa suma de lo local y lo global que apreciamos cuando viajamos en la actualidad. Bueno, a mí un ejemplo, las tazas, por ejemplo, que vemos que son tazas inglesas, o sea, son tazas británicas, claramente, no son, es decir, ese tipo de taza grande con asa, nosotros, en sí mismo, el recipiente no ha evolucionado como resultado con nosotros de una forma de entender ningún tipo de bebida, ni el chocolate, que sería nuestra bebida. La bebida del chocolate, nuestro caliente desde el siglo XVIII, es muy específico, como es ese tipo de recipiente. Por lo tanto, no.
Pero, por ejemplo, si sobre esa taza se han adherido las imágenes tradicionales, como una imagen en serie. Eso es lo que tenemos como ejemplo, quizás, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, ¿alguna cosa que no hayamos comentado sobre la exposición? ¿Por qué merece la pena? ¿Por qué una persona tendría que visitar esta exposición en nuestra web? ¿O por qué es tan importante que una exposición, como yo digo, temporal, que al final no deja de ser efímera, porque obviamente los elementos tienen que volver a sus propietarios, ¿no? Es tan importante que se conserve y que se pueda visitar y volver a visitar en nuestra web. ¿Alguna recomendación en este sentido? Pues porque ha sido una idea excelente, estupenda, porque por parte de todos vosotros, los miembros de la Fundación durante tanto tiempo, y es el resultado de un trabajo de investigación muy largo, de muchísimos años, que para hablar de un objeto hemos tenido que plantearlo, estudiarlo, investigarlo. De pequeños objetos hemos tenido que viajar por Andalucía en el tiempo, como empezamos la exposición. Y para eso, para todo aquel que ame el viaje, viajar simplemente a Andalucía, a cualquier lugar del mundo, porque sentir la experiencia del viaje en la historia debería entrar en la exposición para ver y sentirse un viajero en el tiempo y también parte del viajero actual, ¿no? Porque los Pues viajeros siempre desean lo mismo, ser sí, felices y atesorar esa felicidad como un antídoto contra la vida que le espera, ¿no? De alguna manera cuando vuelve y llevar ese viaje con él dentro. Eso es lo que hicieron con Andalucía en pequeñas porciones todos los que nos han dejado estos pequeños recuerdos. pues mira, con unas palabras que son totalmente, plenamente actuales, porque hoy en día necesitamos volver a recuperar esa tranquilidad en el viaje, esa parsimonia para recuperar también espacios de felicidad que, que parece que estamos perdiendo y que tenemos que volver a recuperar para no dejarle tanto espacio en el momento en que esta pandemia del COVID-19 nos vaya dejando, pero para recuperar esos espacios de felicidad, como tú bien dices, sin duda esta exposición nos va a hacer recordar la importancia del viaje y de viajar, no como elemento de ir de un sitio a otro, sino de disfrutar del viaje y de empaparse de la cultura de los sitios en los que visitemos, empezando por nuestra tierra, empezando por Andalucía. Rocío, de verdad, muchísimas gracias por nuevamente colaborar con la Fundación Centro de Estudios Andaluces en esta magnífica experiencia. Estamos encantados de que haya culminado de una manera tan exitosa y tan brillante con esta exposición 360 grados sobre la historia del Sumidiri. Y permitidme que vuelva a agradecer a todos los asistentes y de nuevo al Museo del Traje, al Museo de Arte y Costumbres Populares de Sevilla, al Museo Casa de los Tiros de Granada, a la Diputación de Granada, al Centro Andaluz de Arte Contemporánea, a la Fundación Focus de Sevilla, a la Fonoteca y a la Biblioteca de la Universidad de Granada, de Sevilla, a ti personalmente también, porque eres prestataria de algunos de los elementos, a Pilar Albarracín, a Manuel Zapata, a Ildefonso Vergara, de la cual le mando un fuerte abrazo, a Francisco Espínola, a Juan Dos de Ediciones Sangre, a Francisco Alfonso Fernández y a Manuel Jesús Roldán Saldiego, que hayan hecho posible verdaderamente, de verdad, esta magnífica exposición. Muchísimas gracias y habiendo conseguido perpetuarla digitalmente, pues animamos a todos a partir de ahora a visitar nuestra web y en las redes sociales para visitar esta magnífica exposición. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias a Adiós. vosotros. Adiós. Adiós. Adiós.